Buenas tardes a todas y a todos. El agradecimiento que estén compartiendo esta actividad con nosotros en un día muy particular, un día importante de lucha para nuestra organización sindical y para todo el movimiento sindical, porque hoy hubo una movilización muy importante que se expresó con decenas de miles de trabajadores en la calle hoy en la mañana, acá el 18 de julio, pero que se multiplicó a lo largo y ancho de todo el país en diferentes movilizaciones que se hicieron en prácticamente todas las capitales departamentales. Por lo tanto, no es un día más para nosotros. Justamente la idea de esta jornada es presentar un libro que, como ustedes lo habrán visto, y si no después lo pueden ver por acá, lo que de alguna manera expresa o intenta expresar es cómo ha sido la experiencia de los gobiernos progresistas mediante un debate que la consigna que tenía era la contradicción capital y trabajo. Este libro, concretamente, es la segunda parte, diríamos, de una actividad que se hizo allá por el 2005, organizada por el PIT-CNT y por Claxo, dos organizaciones que se unieron en aquel momento para de alguna manera expresar lo que se estaba generando a nivel de la región en función de la llegada a los gobiernos de los diferentes países de nuestra región, de gobiernos progresistas, de gobiernos populares, de gobiernos de izquierda, se llamaban de diferentes maneras, pero que de alguna manera lo que se intentó hacer en aquella primera edición fue justamente concentrar a compañeros intelectuales de América Latina y dirigentes sindicales para analizar la coyuntura que se estaba dando a nivel regional e internacional y con eso sintetizar de alguna manera qué era lo que podía pasar con la llegada de estas nuevas fuerzas políticas a los gobiernos de los diferentes países que fueron como una cadena de situaciones que se fueron dando en la región. En aquella oportunidad, varios compañeros del movimiento sindical uruguayo y de algunos otros países de Latinoamérica, como también así intelectuales de nuestro país y de América Latina, reflejaron su opinión durante más de 48 horas, discutiendo en base a algunas consignas preestablecidas, y posteriormente se hizo una síntesis de toda esa discusión que también se generó una publicación. Y en el 2015 nosotros entendimos que era necesario reeditar de alguna manera esta experiencia ya con 10 años de gobiernos de estas características en la región y ver qué balance se podía hacer de todo eso. Y se juntaron nuevamente compañeros de la intelectualidad de América Latina, vinieron compañeros de Cuba, de Venezuela, de El Salvador, de Brasil, de Argentina y también compañeros dirigentes sindicales de varios países y confluimos en una jornada muy parecida donde durante 2 días se generó todo un debate también con algunas consignas establecidas y después de ese debate se hizo una puesta en común, se redactó un documento que está publicado en el libro y que sería bueno que los compañeros y las compañeras puedan acceder a esa síntesis y por supuesto que cada uno con sus visiones plantearon una síntesis de lo que se entendía de que había pasado durante esos 10 años en nuestra región. Y ahí vimos diferentes situaciones, porque si bien podría darse como un denominador común de que los gobiernos que habían llegado a diferentes países de América Latina tenían signos de progresismo, el progresismo es como un paraguas demasiado grande y ahí adentro puede entrar muchas cosas. No es el mismo el progresismo de acá del Cono Sur o de lo que pasa en nuestro país y capaz que en algún otro país de acá de la región sur de América Latina, con
los gobiernos de izquierda que se dieron más al norte. Y había una situación que, sobre todo en encuentros de CLATE, donde que es la Confederación Latinoamericana, que de alguna manera nos congrega a todos los trabajadores estatales, cada vez que nos juntábamos a conversar de diferentes temas, lo que veíamos y lo que expresaba, y sobre todo Julio, que es el presidente de nuestra confederación, nos lo decía, es raro ver cómo cada uno de los compañeros de los diferentes países veíamos con mejores ojos los gobiernos de los otros países que los nuestros propios. Y eso era un denominador común que llamaba la atención, porque los compañeros de Argentina veneraban al gobierno de Mujica, por ejemplo, y nosotros acá decíamos, si ustedes supieran las cosas que dice Mujica a los trabajadores públicos, realmente capaz que no tendrían esa misma visión. Y así sucesivamente, todos veíamos con mejores ojos los gobiernos de otros países de los propios que teníamos. Y eso es entendible de alguna manera, porque nuestros patrones, los patrones de los trabajadores del Estado, son los gobiernos. Y en ese sentido hay situaciones que evidentemente se complejizan, porque lo vemos de un lugar que no es el lugar, digamos, más general de la sociedad, sino es el lugar donde en definitiva nosotros somos los empleados de esos patrones que administran los estados en cada uno de estos países. Entonces, en relación a eso, logramos juntar varios compañeros, como Plinio Sampaio de Brasil, Atilio Borón de Argentina, bueno, compañero Antonio Elías de acá de Uruguay, Marcelo Carcañolo también de Brasil, Horacio Fernández, que hoy nos acompaña, ahora lo vamos a presentar a todos los que están en la mesa, que es un compañero que dirige el estudio, Instituto de Estudios Sindicales de ATE. Estuvo también Julio Gambina, Antonio González Plesman de Venezuela, y Roberto Regalado, que es un compañero cubano que ahora está trabajando en El Salvador. Y estuvimos también algunos dirigentes sindicales, estuvo el compañero Julio Fuentes, estuve yo, participó Marcelo Abdala, también del PCNT, y otros compañeros de COFE que participaron en este debate que de alguna manera generó una síntesis que está reflejada en este libro que hoy estamos presentando. Entonces, en ese marco, por supuesto que nosotros no vamos a dar, digamos, o a replicar lo que escribimos o lo que de alguna manera refleja esa síntesis que se hizo de aquella actividad, porque la idea es que ustedes lo puedan leer y sacar sus propias conclusiones, pero lo que sí podemos decir es que la situación de nuestros gobiernos se ha venido de alguna manera complicando con el paso del tiempo. Y con eso hemos visto cómo en algunos países se ha quebrado directamente por la derecha. En algunos lados porque el propio pueblo ha apostado a esas situaciones de cambiar los gobiernos progresistas por gobiernos de derecha, y en otros lugares porque ha habido interrupciones democráticas, quizás no de la mano dura como sucedió en alguna oportunidad en años anteriores, pero sí con golpes de Estado denominados blandos que de alguna manera generaron una interrupción en los procesos democráticos de diferentes países, que llegaron a que quienes estén hoy en el poder y que estén bastante cuestionados en el poder, como el propio Brasil, sean personas que de alguna manera subieron al poder por la izquierda pero que gobiernan por la derecha. Y después hay otras situaciones que también son muy complicadas, que son muy debatidas, que sobre todo desde el punto de vista de cómo se presenta esta situación por los medios de comunicación, son de alguna manera muy elocuentes. Lo que está pasando claramente en Venezuela es una situación que da para mucho debate y para diferentes visiones, pero lo cierto es que los medios de comunicación muestran lo de Venezuela de una manera, y capaz que las situaciones que pasan en otros países de nuestra América Latina, que son tan o más graves que las de Venezuela, se muestran de otra manera diferente. Entonces, en este complejo maraña de situaciones que se están viviendo en nuestra América Latina,
nosotros en nuestro país también estamos en una situación complicada. Y vaya si hoy es un día emblemático para eso, cuando ayer se presenta 10 días antes de la fecha que está establecida constitucionalmente, cuando no se han habilitado los ámbitos de negociación con los trabajadores que directamente estamos involucrados en el tema, se presenta un proyecto de rendición de cuentas en el Parlamento, que es la expresión presupuestal justamente de las políticas de rendición de cuentas, que no fue discutido con los trabajadores. Realmente tiene muy poco de progresismo, tiene muy poco de izquierda, tiene muy poco de todo lo que se puede entender como referencia al campo popular de nuestro país. Porque lo que se hace básicamente en esta presentación, en esta rendición de cuentas, en este proyecto que eleva el Poder Ejecutivo, es nada más que restituir todo lo que se había recortado en el ajuste fiscal que se aplicó el año pasado, básicamente en materia del gasto social, en salud, en el Sistema Nacional de Cuidado, en la propia educación, en la vivienda. Y ahora lo que se hace es restituir esos gastos que se habían recortado y por algún lado dar algo que es absolutamente insuficiente para la educación, para hacer ver a la población que de alguna manera se va en la línea de lo que se había comprometido el gobierno en su campaña electoral. Y la verdad que esto no es así, y la verdad que nos tiene muy preocupado esto, sobre todo porque en algunas de las cuestiones que se presentan en este proyecto de rendición de cuentas, donde se deja a un montón de trabajadores sin convenios colectivos desde el punto de vista salarial, pero para no ser corporativo eso no es lo que más nos importa a nosotros, sino lo que sí nos importa es que no, cuando se anuncia por parte del propio Banco Central un crecimiento económico por encima de lo que estaba previsto, el gobierno juega la chique y el gasto social se comprime producto de las decisiones fundamentalmente del equipo económico del gobierno, que de alguna manera expresa la visión política económica que tiene este gobierno y que no es, digamos, o por lo menos nosotros entendemos que no es muy de izquierda, sino que todo lo contrario, se apela a aquellas situaciones que muchas veces criticamos junto con quienes hoy están en el gobierno cuando la aplicaban los gobiernos de los partidos tradicionales. Entonces, hoy es un día emblemático por la movilización de todo el movimiento sindical, particularmente por el paro general de 24 horas que está haciendo nuestra confederación, que dicho sea de paso ha tenido mucha repercusión a nivel nacional, y porque en definitiva ayer se presentó un proyecto de rendición de cuentas que no contempla las aspiraciones del movimiento sindical en su conjunto y mucho menos la de nuestra confederación, que de alguna manera bueno, ha quedado con muy gusto a poco de todo lo que está planteado en esta rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo. Así que, compañeros, la idea de esta actividad es que quienes me acompañan aquí en la mesa, que son compañeros que por alguna cosa están acá, por alguna cosa lo hemos elegido a ellos para que estén acompañándonos en esta presentación, y tiene que ver justamente con todo esto que estábamos hablando, no solo con la participación que tuvieron a la hora de esta actividad que se sintetiza en este libro, sino fundamentalmente porque creemos que más allá de las diferencias que por supuesto todos podemos y debemos tener, de alguna manera hay un denominador común que nos puede estar juntando para poder tener una visión estratégica de futuro que vaya en una línea donde en definitiva la expresión fundamental justamente sea la contradicción entre el capital y el trabajo y caminar hacia una sociedad sin explotado ni explotador. Así que en principio esta es un poco la introducción que nosotros queremos hacer para presentar a estos compañeros que hoy están acá en esta mesa y que de inmediato los vamos a presentar. Acá al lado mío tenemos a Daniel Chaschetti, realmente no precisa mucha presentación para la gente de acá de nuestro país, porque es un politólogo que es muy conocido por su carrera y por su intervención en los medios en ese sentido. A él le vamos a pedir que nos haga un comentario
de lo que es este libro. Él no participó en la actividad, pero sí nos parece que una visión desde afuera, no tan, digamos, metida en la cosa cuando se dio toda la discusión, nos parece que es importante. Por lo tanto, le agradecemos mucho a Daniel que nos esté acompañando acá. Bueno, tenemos al compañero Horacio Fernández, que es el director del Instituto de Estudios Sindicales de ATE, y que también trabaja para nuestra Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales. Está el compañero Antonio Elías, que es un economista, director del INESUR, Instituto de Estudios Sindicales de nuestra Confederación. Antonio, aparte, fue un poco el ideólogo de reeditar toda esta actividad, y por supuesto que ha sido el abanderado de llevar esta actividad adelante. Y también está el compañero Julio Fuentes, presidente de nuestra Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, que seguramente va a ser mucho más provechoso y interesante escuchar la opinión de ellos que la mía. Así que yo termino por acá, agradezco que nos hayan escuchado y esperemos que esta actividad de alguna manera pueda servirnos a todos. Muchas gracias. Para que nos haga algunos comentarios sobre el libro. Gracias, Joselo. En primer lugar, me gustaría agradecer a INESUR, a COFE, a CLATE, al PIT-CNT por la invitación. Me tomó un poco por sorpresa. No nos invitan mucho a este tipo de eventos, pero para mí es un placer. En realidad, ustedes están en mi casa. Yo trabajo aquí en la facultad, soy también un funcionario público, soy afiliado a UR. Y para nosotros, como profesores universitarios, participar de estos eventos es casi una obligación. Nosotros nos paga el sueldo el Estado con el impuesto que pagan los ciudadanos, y por tanto tenemos un deber de volcar a la ciudadanía, a la sociedad, parte de nuestro conocimiento, y eso lo tratamos de hacer de distintas formas y por distintos medios, ¿no? Por tanto, para mí es un honor y un deber estar aquí sentado comentando este libro. A ver, yo pienso que este libro, yo soy politólogo, no economista, y este libro es muy de economía, ¿no? Hay un esfuerzo muy profundo por analizar los procesos desde la perspectiva económica, por lo cual mi visión ya de por sí es un poco parcial, pero hasta donde yo puedo opinar, yo entiendo este libro como un libro más político que académico, en el sentido de que es un libro que pretende no solamente dar cuenta de ciertos procesos, sino también de aportar determinadas conclusiones para el accionar de la izquierda en América Latina, de los sindicatos en América Latina, etc. Entonces, visto el libro desde esta perspectiva, a mí me parece que el libro es un libro bastante bien organizado, está estructurado en torno a 4 preguntas que muy bien presentadas surgen en la introducción. Las preguntas son: ¿cuáles son los principales cambios que realizaron los gobiernos progresistas en América Latina? ¿Cuáles son los principales impactos y tendencias de los cambios realizados en la economía, en la sociedad y en el sistema político? La tercera es: ¿cuáles fueron las dificultades y restricciones que enfrentaron estos gobiernos? Y la cuarta era: ¿cuáles serían los cambios necesarios para crear condiciones para el desarrollo de políticas y procesos tendientes a la creación de un nuevo orden social, productivo, inclusivo, democrático, etcétera? O sea, las respuestas que brindan los autores en cada uno de los 8 trabajos, yo diría que presentan un consenso importante. Y por tal, mi comentario sobre el libro va a estar basado más en ese consenso que en la lectura, que en el comentario particular de cada uno de los artículos. Voy a ser breve, me voy a referir a 5 asuntos que me parecen interesantes, ¿no? En primer lugar, el libro recoge como un acuerdo respecto a la idea de que no se, lo decía recién Joselo, ¿no? De que no se puede analizar el paquete de gobiernos progresistas como
un conjunto de casos homogéneos, son bastante diferentes. La mayoría de los autores de estos trabajos, cuando piensan en los gobiernos progresistas, están pensando en 6 casos. Todos dejan unánimemente afuera a Chile, lo cual para alguien que está en la academia es un poco sorpresivo. Normalmente cuando nosotros pensamos en ese giro de izquierda que tuvo a comienzos de este siglo, el continente, incluimos a Chile, ¿no? Pero todos están pensando básicamente Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay. El criterio de distinción que funciona en este libro es algo así como que habría 2 tipos de gobiernos: los que intentaron construir el socialismo del siglo XXI y los que simplemente se dedicaron a hacer reformas al capitalismo. En el primer caso estaría Venezuela, Ecuador y Bolivia; en el segundo caso estarían los países del sur, Brasil, Argentina y Uruguay. El criterio de distinción que se aplica parece ser la voluntad política que tienen los gobernantes, ¿no? Algo así como que los gobernantes de aquellos países realmente estaban comprometidos con el cambio y tuvieron mayor voluntad que los del sur, que aparentemente por un conjunto de razones no decidieron avanzar en esa línea. Y yo encuentro que ese tipo de distinción basado en la voluntad política de los gobernantes no es, por lo menos desde mi punto de vista, no es adecuado. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que a la hora de pensar en estos casos, lo que tenemos que reconocer es que todos los gobiernos funcionaron en condiciones institucionales, económicas, sociales o culturales bastante diferentes. Por ejemplo, los gobiernos de Chávez, Correa y Evo Morales nacieron en el medio de tremendas crisis, desplomes de los sistemas políticos, deslegitimación de la clase política tradicional, una gran ineficacia de los gobiernos para resolver los problemas que la gente consideraba importantes y sobre todo corrupción. En ese marco, el acto de refundar el sistema político no era una opción, sino una necesidad. Y eso es lo que hizo Chávez, eso es lo que hizo Correa y eso es lo que hizo Evo Morales. Ahora, en el sur la situación fue bastante diferente. Pese a que Argentina se asemeja en parte, luego de la crisis del 2001, al hecho de que tenía un sistema político bastante deslegitimado, en países como Brasil o Uruguay, los gobiernos del PT y el Frente Amplio son el resultado de elecciones competitivas, con un sistema político bien estructurado, con oposiciones fuertes, con tejidos sociales bastante organizados, tanto del campo progresista o social, como del campo de las cámaras empresariales, etc., ¿no? Por tanto, ese contexto institucional, económico, social, es diferente en uno y otro caso, y para mí es el elemento más importante que deberíamos tomar en cuenta a la hora de caracterizar a estos gobiernos. O sea, surgen desde distintos lados y por tanto sus trayectorias están condicionadas por su nacimiento. A mi juicio, esa es la variable que mejor explica cuánto avanzan estos gobiernos progresistas, cuánto pueden hacer y cuántas limitaciones tienen. No es lo mismo en un escenario de deslegitimación y desplome, donde se desarrolla una Asamblea Nacional Constituyente, se aprueba una Constitución y se comienza a gobernar, que un escenario donde se gana la elección por un pelito y se tiene que empezar a gobernar sabiendo que la mitad de la población está en principio en contra de ese gobierno, ¿no? Son condiciones estructurales diferentes. También parece importante considerar el peso y la capacidad de estos gobiernos en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en casos como Brasil, también se podría decir Chile, los partidos de izquierda son absoluta minoría. Y los gobiernos que los catalogamos como progresistas son gobiernos que funcionan con alianzas entre partidos de izquierda, partidos de centro e incluso partidos de centro-derecha, ¿no? El gobierno de Lula y de Dilma tenían en su coalición partidos de derecha. Entonces, esa situación es una restricción muy fuerte a la hora
yo diría una restricción poderosa a la hora de intentar implementar cambios sustantivos. ¿Por qué? Bueno, porque no existe un consenso tan amplio como para poder avanzar hacia decisiones o soluciones más profundas. En Uruguay eso no ocurrió. En Uruguay el Frente Amplio consiguió una mayoría, pero sin embargo en Uruguay hay una tradición institucional muy fuerte, un poder judicial que funciona, una oposición muy activa y por tanto tampoco es tan sencillo llevar adelante esas políticas, ¿no? Por tanto, a mi juicio, las condiciones de ascenso de los gobiernos progresistas es el principal elemento para diferenciar en este grupo y también para explicar los límites y la capacidad que han tenido estos gobiernos para gobernar, ¿no? O sea, no es únicamente un problema de voluntad política, como muchos de los autores del libro parecen sugerirlo, sino un problema de restricciones del entorno en el que nacen estos gobiernos. En segundo lugar, el libro muestra un consenso muy fuerte, muy sólido, en cuanto a que los resultados de los gobiernos progresistas en América Latina fueron pesimistas. Fueron entre desarrollo de fuerzas productivas y relaciones de producción. La clase obrera sería en ese marco el principal actor y sería responsable de conducir ese proceso superador del capitalismo, que supondría la creación de un nuevo modo de producción. Lenin, meses antes de la Revolución de Octubre, discutió esa tesis y la cambió. Es uno de los aportes del leninismo. Él elaboró la teoría del eslabón más débil. Él dijo, bueno, en la fase imperialista del capitalismo puede darse el caso que un país atrasado como Rusia puede perfectamente romper la cadena capitalista y si desarrolla algunas tareas, esas tareas yo las anoté acá, son dictadura del proletariado, desmontar la máquina burocrática autoritaria del Estado burgués, desarrollar las fuerzas productivas a través de la industrialización y la colectivización del agro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si se hace eso, se podría llegar a construir el socialismo en Rusia. La Unión Soviética estalinista y luego de los que los precedieron, hicieron eso y les fue muy mal. Les fue muy mal porque fue un fracaso, porque se construyó el socialismo, pero ese socialismo, como muchos dicen, fue un socialismo que no logró consolidarse y ser capaz de ser competitivo con un modelo capitalista que todo el tiempo cambiaba y mutaba. Si la historia del socialismo nos enseña que Marx y Lenin discutieron y debatieron en esos términos, ¿por qué el socialismo del siglo XXI no sigue debatiendo en esa línea? ¿Y por qué aparecen esfuerzos aislados exigiendo que gobiernos de izquierda que llegan al poder a través de elecciones hagan cosas que ningún teórico consiguió antes pronosticar? No sé si me explico. Cambiar la matriz productiva y el orden social es una tarea titánica que no lo puede hacer unas izquierdas que ganan electoralmente y que tampoco hay una teoría que haya reflexionado al respecto y que tampoco parece haberlo, ni veo que haya teóricos que estén pensando realmente en términos tan profundos. Los esfuerzos mayores son de algunos autores, ¿no? Son las citas a Gramsci y a su concepto de hegemonía, que es muy útil, por cierto, que algunos partidos de América Latina lo han sabido utilizar. Yo creo que el Partido Comunista Uruguayo es un ejemplo clarísimo, por lo menos hasta la llegada del Frente Amplio al poder. Pero luego desde el poder, cómo trabajar con esa hegemonía, cómo desarrollarla, bueno, hay un debate bastante intenso y no sabemos si trabajar con la idea o la noción de hegemonía es algo que garantice o dé suficientes elementos teóricos como para construir un nuevo orden social o una sociedad distinta. Por tanto, yo creo que el libro como que le exige mucho a estos gobiernos, ¿no? O sea, obviamente ninguno cambió la matriz productiva, ninguno construyó el socialismo, ni ninguno lo va a construir a la brevedad, porque no hay condiciones. Porque deberíamos preguntarnos si en un mundo con las características que tiene el mundo actual, admite o permite desarrollos de ese tipo.
Por tanto, yo soy bastante, en ese sentido, soy bastante pesimista respecto a las conclusiones que se sacan en este libro, porque todo queda reducido a un acto de voluntad. Los venezolanos lo quisieron hacer, pero el imperialismo se los impidió, y los uruguayos ni siquiera lo intentaron porque decidieron subirse al carro del imperialismo. Me parece que es una explicación absolutamente simplista y que a mí no me satisface en lo más mínimo. En tercer lugar, el libro es extremadamente condescendiente con los países del socialismo del siglo XXI y demasiado exigente con los países del sur. O sea, salvo el caso del artículo de González Plesman, que es un ejemplo de... González Plesman es el autor venezolano, que es un ejemplo de autocrítica. Pocos se preguntan cosas casi obvias sobre Venezuela. ¿Cómo pudo ser que Venezuela profundizara su dependencia de la producción del petróleo durante el periodo chavista, cuando en 1998, cuando Chávez gana, ya había diagnósticos suficientes que mostraban que los partidos del Pacto de Punto Fijo habían quedado atrapados en ese dilema, en la incapacidad de diversificar una matriz productiva? ¿Cómo puede ser que 15 años de chavismo ni siquiera movieron un ápice en esa estructura dependiente del petróleo? Nadie se pregunta eso. Nadie se pregunta por qué Correa hizo tan poco para desatarse de los Estados Unidos en cuanto a su política monetaria. Es más, hay un artículo que dice la dependencia de Estados Unidos respecto a la política monetaria fue una restricción que tuvo Correa. Pero vaya, se podría haber creado una moneda. Se podría haber creado una moneda, pero sin embargo en Ecuador se sigue utilizando el dólar como moneda de cambio. Entonces, lo que puede ser como, lo que yo veo como un error, acá se ve como una restricción. Pero Correa hizo muy poco y nadie se pregunta por qué no hizo más. Nadie dice nada sobre las políticas súper heterodoxas, más heterodoxas que las de Danilo Astori, del gobierno de Evo Morales. Y en este libro no se dice nada. Tampoco se dice mucho sobre la corrupción en Brasil, pero también corrupción en Venezuela, en Argentina, que son ejemplos de cómo los gobiernos de izquierda también pueden caer en este tipo de problemas o dificultades, y cómo esa corrupción puede estar íntimamente ligada al manejo del aparato estatal. Al manejo del aparato estatal, donde el mercado acá no tiene nada que ver, sino más bien el problema es el Estado. En cuarto lugar, el libro deja entrever que los resultados no fueron mejores en los países del sur porque en verdad los gobiernos no fueron consistentemente de izquierdas. Acá hay como un reclamo de varios autores diciendo, bueno, en realidad no nos fue mejor, no hicimos más cambios porque fuimos débilmente de izquierda, o sea, no fuimos suficientemente a la izquierda. Y acá habría un pecado original donde casi todos los que hablan de esto están de acuerdo, diciendo que los gobiernos de izquierda para llegar al poder se moderan, se van al centro y luego una vez que ganan el gobierno se quedan en el centro, o sea, no vuelven a la izquierda. Algo de eso dijo Joselo, ¿no? Ganan por la izquierda y gobiernan por la derecha. Bueno, esa es una especie de imagen que nos queda grabada en nuestras retinas. Pero lo cierto es que la pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, está bien, se moderan para llegar al gobierno, pero ¿deberían cambiar? ¿Deberían irse a la izquierda? ¿No sería una trampa a la ciudadanía? En todo caso, lo que estaría mal es moderarse para ganar. Eso sería lo que debería ser criticable. Y no el hecho de que una vez estando en el gobierno practiquen políticas moderadas, porque de hecho así ganaron. Ganaron prometiendo no cambios radicales, sino cambios moderados. Entonces, no es casual que, bueno, que estos gobiernos ganen una y otra vez, ¿no? Lula fue reelecto, luego ganó Dilma, luego fue reelecta Dilma, ganó Vázquez, luego ganó Mujica, volvió a ganar Vázquez y probablemente en la próxima elección vuelva a ganar el candidato que ponga el Frente Amplio. Entonces, me parece que acá no hay una trampa, en todo caso hay una insatisfacción por los resultados y en todo caso lo que se debería pensar es por qué el Frente Amplio solamente puede ganar moderándose y no puede ganar con una plataforma realmente de izquierda. Esa sería una discusión linda de dar, ¿no? Finalmente, el libro, en quinto lugar, el libro nos reserva sobre el final dos muy buenas exposiciones de los sindicalistas. Yo no sabía que iban a estar acá, pero lo tengo escrito, así que lo voy a leer. Dos muy buenas exposiciones de los sindicalistas Julio Fuentes y José Lo López. No es que Julio Fuentes y José Lo López estén en desacuerdo con lo que dicen los autores. Es que yo creo que Julio Fuentes y José Lo López hablan desde otro lugar, un lugar menos académico. Ellos hablan como dirigentes sindicales. Y para mi gusto, como dirigentes sindicales, está muy bien lo que dicen, ¿no? Es decir, ellos dicen que no comparten
muchas de las cosas que los gobiernos de izquierda hacen, pero son capaces de darse cuenta que algunas cosas sirven, ¿no? Por ejemplo, hay avances, ¿no? Hay mejoras del salario real, hay mejoras de las condiciones para desarrollar el sindicalismo. Yo lo veo esto como una expresión de autonomía y de independencia de clase, que es algo que el sindicalismo siempre debe preservar, ¿eh? Y que yo no sé si en los 6 casos que se analizan en este libro está garantizado en los 6 casos. Por lo menos yo sé que en Uruguay está garantizado, ¿eh? Entonces buscan reconocer matices, consideran avances y expresan desacuerdos respecto a los resultados de los periodos progresistas. Y a mí ese tono me gusta para que los dirigentes sindicales lo desarrollen. En suma, este libro yo creo que es un revulsivo. Yo, si bien no comparto buena parte de las cosas que se dicen en este libro, a mí me obligaron a pensar y a razonar y a tratar de examinar o de intentar por lo menos hacer un ejercicio intelectual tratando de comprender, bueno, dónde están las restricciones, dónde están las intenciones, hasta dónde es un problema de voluntad, hasta dónde es un problema estructural. Yo creo que es un libro extremadamente útil, que le hace bien a la izquierda uruguaya, a la izquierda latinoamericana, y que en cierto modo puede transformarse en algo así como un aguijón para aquellos que están gobernando. Esto es todo lo que tiene que decir. Evidentemente da mucho para pensar. No sé si todos se ríen porque porque Antonio está escribiendo. no son simpáticos. No. Bueno, no estaba previsto, pero creo que no hay problema. Ahora, yo cometí una omisión al empezar esta actividad y quiero corregir esa omisión. Quiero saludar expresamente al compañero Patricio Guzmán, economista de Chile, uno de los principales del movimiento No Más AFP de Chile, que bueno, justamente está en una lucha muy fuerte sobre el lucro en la seguridad social. Y bueno, mañana vamos a estar compartiendo con él otra actividad para la cual invitamos a todos los presentes. Esto va a ser a las 10 de la mañana en el PIT-CNT, en el local del PIT-CNT. Y bueno, y ahí Patricio junto a otros compañeros del movimiento sindical uruguayo, y también va a estar Julio acompañándonos, porque la CLATE ha definido que la seguridad social es el centro del eje de la campaña que se va a desarrollar todo este año. Por lo tanto, queríamos corregir esa omisión. Muy bienvenido, Patricio. Bueno, ahora vamos a dar... Bueno, damos continuidad entonces, compañero, a la actividad. Le damos la palabra al compañero Horacio Fernández del Instituto de Estudios Sindicales de ANTI. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias a los compañeros por la invitación. ¿Por dónde entrar? Primero, para clarificar desde dónde hablo. A mí hoy me toca dirigir un instituto de estudio de un sindicato, pero yo soy un dirigente sindical, fui secretario general de la central. La única licencia que tengo es la licencia de conducir. Es decir, que hablo desde ese lugar. Yo lo primero que quiero plantear es que nosotros estamos frente a procesos que tienen entre 12 y 20 años. Entonces no estamos frente a procesos que, porque si hay que dar más tiempo, digo, no estamos frente a procesos, y yo sí quiero puntualizar una diferencia. Para mí cambiar la matriz productiva a construir el socialismo, todavía hay un trecho, puede haber otro tipo de matrices productivas y otro tipo de inserción en el orden capitalista que no sea el que tenemos. Planteada esta diferencia cuando se habla de cambiar la matriz productiva y el tiempo. ¿Qué creo yo? Y para mí por lo menos fue una constante en el análisis de estos procesos. Estos procesos fueron el resultado de una movilización, de un proceso de movilización popular que se enfrentó al neoliberalismo explícito de la década de los 90 y que dio como resultado expresiones institucionales
que eran impensadas. Para hablar cada uno de los que más conocen, en mi país, el que se vayan todos con el ausentismo y demás, había un sistema que había generado una crisis de gobernabilidad. Esas movilizaciones dieron como resultados estos procesos. Y claro que tienen logros, creo que por ahí están escritos, hay muchos logros. Creo que uno de los fundamentales, que para nosotros simbólicamente es muy importante, es que instalaron de nuevo en nuestra América el ideario de la patria grande. Era imposible pensar en una CELAC sin Estados Unidos, era imposible pensar en la derrota laica, era imposible pensar que Cuba presidiera la CELAC sin estos procesos. Ahora bien, hay un distintivo. Todas estas experiencias comenzaron a tener diferencias sustanciales con ese proceso de movilización popular que lo llevó adelante. Entonces, cuando hacíamos paro en nuestro país, hacíamos paro que le hacían el juego a la derecha. Otros eran izquierdistas de cafetín, como dijo un vicepresidente. Otros eran desagradecidos, como si habría que ser tributario de un... O sea, como si las experiencias de estos gobiernos no hubieran sido fruto de la movilización popular. Obturar la movilización popular en autonomía sí es una decisión política que toma cada gobierno. Y se empiezan a andar caminos totalmente distintos. Y yo creo que sí que tenemos un desafío fundamental. Algo hablaba Joselo. A partir del derrumbe del ideal socialista, nosotros hoy nos manejamos frente a lo que algunos autores llaman el realismo capitalista, que decimos y firmamos abajo que si continúa este sistema depredatorio como está funcionando, es imaginable el fin del planeta, el fin de la humanidad. ¿Cómo no es imaginable pensar en otro sistema? Porque aparentemente no es posible. Y cuando uno empieza a danzar en los márgenes de lo posible, termina separándose de la emancipación. Y la verdad que a mí siempre me atrajo a la política el ideal emancipatorio. Yo comencé a hacer política porque tengo esa idea. Desde ese lugar creo que nosotros tenemos que poder plantearnos los desafíos que hoy tenemos por delante. Tenemos que poder conjugar alternativas que nos permitan reconstruir el objetivo de un ideal distinto. Claro que vamos a tener, de un ideal societario distinto, claro que vamos a tener que pasar por el tamiz muchas de nuestras certezas, no me cabe ninguna duda. Pero yo lo que no quiero cambiar es la vieja política, la vieja pregunta que nos hacía Lenin de qué hacer, por un qué es posible hacer, y que en lugar de lo posible sea la decisión de quien ocupa el Estado. Si esos es los límites que tenemos, compañeros, no alcanzan ni 12, ni 20, ni 40, porque nos manejamos en la danza sobre los márgenes de lo posible, como decía yo. Me parece que es cierto que hay cada 2 o 4 años elecciones. En Argentina, los sectores más ortodoxos le dicen a Macri, ¿por qué no ajusta más rápido? Y porque dentro de 2 años tengo elección. Bueno, si la excusa sirve para uno, sirve para otro. Digo, tenemos que poder empezar a correr, poder empezar a conjugar de que emancipación es posible. Seguramente. Hoy, no solo desde el movimiento sindical planteamos esas hipótesis. Hoy hay un conjunto de actores en las luchas ambientales. Digo, una característica de estos gobiernos, de todas las experiencias de nuestro país, es que han exacerbado un extractivismo, un agroextractivismo depredador, y tenemos que incorporar esa visión ambiental a una hipótesis emancipatoria. Pero están las cuestiones de género, están las cuestiones de los pueblos originarios. No hay que pensar, como en algún momento creíamos desde la doctrina, que ya había un sujeto dado. Me parece que hay que ir a la construcción de ese sujeto múltiple, que tiene un rol fundamental en la clase trabajadora
como productor de la riqueza, desde donde se extrae la plusvalía, pero que hay un montón de otros actores y que hay que empezar a conjugar. Hipótesis en autonomía. La autonomía de los movimientos sociales y la clase trabajadora es fundamental. Cuando el Estado y la gestión del Estado empieza a ser la razón, empieza a generarse esta obturación de la movilización social que termina en fragmentación o cooptación. Otro gallo hubiera cantado en las perspectivas del desarrollo de las hipótesis socialistas si no se hubiera obturado la autonomía de la clase trabajadora. Claro que tenemos que comenzar a pensar y a poner en tensión un montón de nuestras verdades, porque tenemos que empezar a construir, como decía Paulo Freire, muchas veces el grito del oprimido comienza como un balbuceo y tenemos que comenzar. Ahora, lo que no podemos es pensar que esto tiene que continuar, estos procesos de esta manera y con más tiempo, porque creo que estamos obturando posibilidad de animarnos a pensar en una hipótesis de sociedad distinta y si eso no lo podemos hacer, compañeros y compañeras, realmente ¿para qué militamos en política? Yo por lo menos creo que la política es justamente la acción que tensiona los conflictos. La gestión, precisamente lo que debe hacer es gestionar el conflicto. Por eso los compañeros y están muy bien que compañeros nuestros ocupen y disputen por espacios de gestión, pero en la gestión el conflicto hay que encapsularlo porque debe seguir gestionándose, y la política es la tensión y el conflicto permanente, por lo menos en una sociedad de clase. Y yo quiero reafirmar claramente que estamos frente a una sociedad de clase, y cuando tengo alguna duda, ¿saben qué hago? Leo a un tipo que se llama Warren Buffett, que es uno del cuarto o quinto hombre más rico del mundo, y dice: claro que hay lucha de clases, y por suerte la que va ganando es la mía. Entonces, compañeros, esas verdades siguen existiendo. Y debemos armarnos de forma distinta, pero debemos pensar que esa es la lucha que debemos llevar adelante. Y yo la verdad, no me preocupa demasiado qué es lo que quiere hacer determinadas gestiones. Ahora sí, yo creo que es lo que desde el campo popular, los déficits que nosotros tenemos. Hoy asistimos a una ofensiva generalizada del capital sobre el trabajo a escala planetaria y debemos enfrentarla como tal. Hay una ofensiva generalizada. Hoy contaban los compañeros las medidas que toma un gobierno, puede llamarse progresista, después voy a decir algo sobre la palabra progresista o de centroizquierda. Son muy parecidas a las que propone el presidente Macri, que se presenta como centro derecha. Y los avances que nos quieren hacer sobre los sistemas previsionales son más o menos parecidos. Topológico, ¿no? De lugar, cuesta mucho definir eso. Hoy, prácticamente es una cuestión medio aceptada, ¿no?, entre las corrientes intelectuales, que la definición de izquierda está diluida. Ahora resulta que si no hay algo a la izquierda, aquellos que se califican de centroizquierda, ¿qué son? Digo, hay una imposibilidad de definir, porque tenemos que ser capaces de plantear un paradigma distinto, una hipótesis distinta. Podremos llamarla así, gracias. Podremos llamarla nuevamente socialismo, podremos llamarla el ideal comunista, digo, podremos discutir los nombres, pero me parece que hay que poder volver a plantear hipótesis distintas. Hasta para aquellos que les gustaba decir que había una tercera posición, el de fondarse ese ideal socialista ha impedido plantear esas cuestiones. Hoy lo que vivimos es en esta etapa de ese realismo capitalista. Y yo la verdad quiero empezar a discutir no cómo se administra mejor esto, sino cómo se construyen condiciones para superarlo. Y la experiencia, por lo menos, la realidad de la experiencia que estamos viviendo nos demuestra
que si solo lo que está planteado es la gestión de lo dado, nosotros cambiamos esa pregunta del qué hacer por qué es lo posible hacer. Y si cualquiera de los procesos, ideas de transformación de la humanidad hubieran pensado qué es lo posible hacer, no hubiéramos discutido ni las 8 horas de trabajo, ni hubiéramos discutido, porque no era posible. Estamos en ese punto de volver a pensar en qué es lo que hay que hacer para liberar de este peso capitalista, de esta realidad, de este realismo capitalista, a nuestra humanidad. Y en eso me parece que vale la pena pensar en utopía, no ser para nada condescendiente con lo que hoy, yo no sé si tal vez no haya que empezar a decir en la vieja discusión reformismo, si hoy reformismo no será progresismo. Me parece que por ahí podemos encontrar algunas variantes para darle vuelta a la tuerca, pero sí no podemos encerrarnos sin abrir nuestra cabeza a poner en duda los trayectos, a pensar en nuevos trayectos, a pensar en sujetos que sean capaces de dar cuenta de la multiplicidad de peleas que hoy hay, siempre con una lógica. Lo que nosotros pretendemos es superar esta sociedad. En ese camino me parece que tenemos que estar, y en ese camino vale la pena hacerse en serio la pregunta: qué hacer, qué trayecto y qué desafíos encarar, pensando que como clase trabajadora no tenemos otro desafío que luchar por una sociedad sin explotación. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Horacio. Le damos la palabra al compañero Antonio Lío. Vamos a empezar como Horacio. Digamos, yo soy una mezcla, porque yo también fui dirigente sindical de Adulto Central y fui integrante de la mesa representativa del PIT-CNT durante varios años, o sea que tengo un papel sindical más o menos interesante. Digo, esto como aclaración en la misma línea, Horacio. Traté de convivir lo que es el trabajo profesional de la universidad con la militancia sindical. Aclarado eso, vamos al punto siguiente. Lo primero que habría que aclarar de la crítica que hacía al libro Daniel es un punto. Yo no creo que ningún compañero de los que escribió en este libro, y ustedes lo verificarán, dice: el error de los gobiernos progresistas es no haber construido el socialismo y no haber cambiado la matriz productiva. No dice eso, Daniel. Lo que dicen todos los autores, yo incluido, es: no avanzaron en esa dirección. No es que lo tienen que hacer, no es que lo tienen que lograr. Nadie espera, nadie tiene un grado de delirio de decir el Frente Amplio construye el socialismo por decreto sin tener más fuerza que los votos. No, lo que decimos es la dirección de los cambios de esos gobiernos. Avanza hacia cambiar la matriz productiva y hacia una sociedad socialista en el largo plazo, o avanza hacia consolidar el capitalismo y por tanto llevar adelante una matriz productiva adecuada a los intereses del capital y hacer una política social en la cual se mantengan las diferencias fundamentales en cuanto a la propiedad de la riqueza, que entre otros elementos es algo que el Frente jamás tocó. Bueno, aclarado ese punto, digo, que no es una discusión entre aquellos que pensamos que el socialismo habría que haberse hecho ahora y que la matriz productiva se podía cambiar ahora y que no tenemos noción de tiempo, sino una discusión entre los que nos paramos adelante de los gobiernos progresistas para ver en qué dirección van. Más aún, a veces, y lo hemos dicho muchas veces, ni siquiera cuestionaríamos la velocidad si fuera despacio en la dirección correcta. Lo que cuestionamos fuertemente es que va en la dirección incorrecta. Pensemos solamente en Uruguay. ¿Cuál es el avance de la matriz productiva uruguaya? Construir 2 gigantescas pasteras, que no significa ni industrialización, ni incorporación de tecnología, ni ningún tipo de mejora. En realidad son enclaves en una zona que generan empleo en el momento que se construyen, digamos, y que luego simplemente pasan a picar madera y mandarla para el exterior. ¿Y cuál es el tercer paso? Una nueva pastera. ¿Cuál es el gran negocio de hoy?
una tercera pastera de UPM, que va a ser lo mismo, vamos a instalar en el norte, y ni siquiera hablar de todos los daños ambientales que puede generar. Digamos de fondo, eso consolida una matriz productiva primarizada, o sea, cada vez vendemos menos productos industrializados, cada vez tenemos menos industria, en la cual el Uruguay es absolutamente vulnerable a los precios internacionales. La caída de los precios hace, como en todos estos países, que nos vaya cada vez peor. Este tema de la primarización es un tema común a América del Sur. Pero también el otro elemento, la extranjerización. Nosotros quisiéramos que el país hubiera crecido en soberanía nacional sobre sus riquezas. No pasó eso, pasó lo contrario. Hoy los frigoríficos, las arroceras, son extranjeras. Las pasteras, ni que hablar. Las zonas francas, porque uno que esperaba, bueno, un gobierno progresista va a gravar el capital y de esa manera va a redistribuir un tanto la riqueza y el ingreso. Pues no, el gobierno progresista aumentó la cantidad de zonas francas y aclaro, porque decía Daniel, hay una visión desde la economía y otra desde la política. Yo creo que en este libro lo que hicimos, como dijiste al final, es política. Analizamos políticamente. ¿Por qué? Porque nos ubicamos en un punto, que Horacio creo que lo dijo muy bien, nos ubicamos desde el punto de vista de la contradicción capital-trabajo, nos ubicamos desde el punto de vista de la lucha de clases. Eso no quiere decir que la lucha de clases es tomar las armas y salir mañana a la insurrección popular. Quiere decir que estamos parados de esa frase que manejan los compañeros. Esta sociedad donde la explotación es la clave, este capitalismo, donde la esencia del capitalismo es la concentración de la riqueza en un lado y la exclusión en el otro, no es lo que queremos, ni para nosotros ni para nuestros hijos. Y no solo porque seamos sindicalistas, sino porque usamos el pensamiento y la idea de un otro mundo posible. Entonces, fijémonos en porque tampoco, y lo vi en varios trabajos, como fui nombrado en el mío en particular, yo destaco y califico a estos gobiernos de Frente Amplio de haber llevado adelante, de haber llevado adelante una conciliación de clases asimétrica. Si hablo de conciliación de clases es porque estoy considerando que el gobierno dio elementos positivos para los trabajadores. Si no, no habría conciliación de clases, era una dominación dura y pura. ¿Y por qué la conciliación de clases asimétrica? Porque en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, todos recordaremos, se hicieron una cantidad de leyes favorables a los trabajadores. Se volvieron a poner en marcha el Consejo de Salarios. Se aplicó Consejo de Salarios en el campo rural y a las mujeres. Se aprobó la ley de tercerizaciones. Se aprobó la ley de negociación colectiva de los trabajadores públicos y privados. Se recuperó en buena medida el salario perdido con el 2002. Todo eso está escrito en el artículo. Entonces digo, lo que estoy diciendo es que nosotros consideramos eso, todos los que más o menos trabajamos en estos temas. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es, y por eso lo de asimétrica, la ley de negociación colectiva no se cumple. En el sector público, clarísimo. Hoy José lo ha dado el ejemplo. El gobierno, paso un aviso, comillas, el gobierno no nos da la información del presupuesto, no lo somete a discusión, lo entrega y a los 6 días de entregarlo, después de que en una reunión nos dice, bueno, vamos a hacer una segunda reunión para negociar, y llegamos a la segunda reunión para negociar y el representante del gobierno, que había cambiado, ya no era el ministro de Trabajo, nos contesta, lo resuelto por el Consejo de Ministros no se va a cambiar. Y cuando el movimiento sindical está en protesta y buscando cambios, ¿qué hace? Nunca había pasado. Van y entregan la rendición de cuentas para evitar negociar y discutir. Entonces digo, esos son hechos, y no es el socialismo, es un gobierno progresista. Se supone que tiene que tener un buen diálogo con los trabajadores. Se supone que su base social son los trabajadores. Todos sabemos, porque acá ninguno de nosotros somos todos bastante militantes y bastante activistas, de que el PICE le gana las elecciones por el voto de los trabajadores. Entonces hace cosas que no son
consecuente genera. Pero sigamos el tema. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Y hay que ir a lo económico para decir, ¿cuál es el proyecto del ministro de Economía, Danilo Astori, que es el referente económico todos estos años, tanto como ministro de Economía como vicepresidente a cargo del área económica y nuevamente ministro de Economía? El concepto es, este país no puede crecer sin inversión extranjera. Entonces, después que asume ese principio, lo único que puede hacer, porque con ese principio asumido, es crear reglas favorables a ese capital extranjero y darle todos los recursos, y de ahí viene la ley de zona franca, viene la ley de promoción de inversiones, de ahí viene la reforma tributaria, donde la reforma tributaria se planteó claramente que era buscando la inversión extranjera, que no se hizo una reforma, y de ahí viene la reforma tributaria dual, que tampoco nunca había existido en ningún programa de Frente Amplio. Y ahí va consecuentemente avanzando. Entonces cada vez es más dependiente de la inversión extranjera. El gobierno uruguayo hoy, léase por el que lo quiera leer, es un gobierno absolutamente dependiente de lo que haga UPM. Si UPM decide no invertir, está liquidado. ¿Por qué? Porque está en una situación económica muy mala. Muy mala por un déficit muy grande, porque no hay otras inversiones, porque los precios no repuntan, o sea, porque la primarización y extranjerización nos dejan peores. Pero hay otro aspecto que es social. Los avances en la mejora de la superación de la pobreza y la indigencia se basan en gran medida en la asistencia del gobierno, en las medidas tomadas en el plan de emergencia en primer lugar y las que siguieron después. Ahora, eso en esencia no cambió las condiciones de vida de la gente. No es que la gente distinta, gente que tiene un poco más de plata y midiendo la pobreza y la indigencia por el ingreso está mejor. Hay estudios hechos en esta facultad, que están publicados, que dicen que en un retraimiento económico esa gente va a caer muy rápidamente en la pobreza y la indigencia. Entonces tampoco el gobierno progresista nos ha resuelto el problema de la pobreza y la indigencia. En un momento de crecimiento económico muy fuerte, mejoró, tomó medidas, las elogiamos en su momento, pero cuando van 3 periodos de gobierno y no hay más nada, y no hay ninguna otra alternativa, y lo único que queda de este nuevo gobierno progresista, como está funcionando, es esperar la tercera pastera, no esperar ningún cambio en las leyes, no esperar siquiera que cumplan con las leyes que votaron ellos. Entonces uno tiene derecho a decir que este gobierno no es injusto decir que los resultados son más que modestos. No son modestos, son malos desde el punto de vista de la clase trabajadora, de la que busca un cambio. O sea, no es que, pero, y acá voy a decir una hipótesis, lo digo más adelante. Bueno, entonces, conciliación de clases asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Dije porque el trabajo ya no se cumplen las leyes, los sueldos no se aumentan, lo que se comprometió en el programa no se hace, pero es asimétrica porque todo lo que se le da de capital no se puede tocar. Ustedes escuchan todos los días que cuando hay un tema, no podemos tocarlo porque si no, el CIADI, que es donde se va a negociar los conflictos, nos van a obligar a multas gigantescas, porque están protegidos por los tratados de protección recíproca, entre comillas, de inversiones nuestras, en esos países ninguna, pero recíproca, y por los tratados de libre comercio que tenemos muy poco. Entonces tenemos un problema central. Otro tema, decía Daniel, es un problema de voluntad política. O sea, detrás de lo que dice Daniel, digo, él lo dijo, no es que respondió, él plantea el problema de una visión estructuralista y una visión que él llama voluntarista. Creo, y eso lo dijo muy bien Horacio, para nosotros, los que nos ubicamos en el proceso de cambio, la cuestión subjetiva fundamental. Decía Lenin, ya que hablamos, el tema de que se sienten marginados de todo, no eran nada. Esos pueblos originarios hoy son parte del gobierno, caminan por la calle, entran a los lugares, es un cambio social gigantesco de Bolivia, más allá de las políticas económicas heterodoxas que hacen por un lado y otras medidas. Entonces, terminabas el punto 5 diciendo hasta dónde es un problema de voluntad, ante dónde es un problema estructural, y te diría, si no hay conciencia, organización y dirección,
Si no hay fuerzas, la clase trabajadora no está en lucha con todos sus aliados para lograr un cambio. Ninguna situación estructural va a tener salida por izquierda. Entonces la tarea nuestra, la tarea de este libro, la tarea de nuestro trabajo es crear conciencia, organización y dirección del movimiento sindical, que ya la hay con todos sus matices, y crear todo lo que sea posible en avances de ese nivel de conciencia a nivel de la sociedad en general, para en algún momento poder torcer la mano de este tipo de gobiernos y lograr que gobiernos, de estos gobiernos de Frente Amplio, tengan una posición diferente, avance en otra dirección. Vuelvo al final, a lo que decía al principio. El problema no es hacer el socialismo hoy y cambiar la matriz productiva hoy. El problema es la dirección en donde se avanza. Se avanza hacia cambiar la matriz productiva y hacer una sociedad mucho más justa, o lo contrario. Creo, y esa es mi posición, que en este momento, y en este momento día de hoy emblemático, como dice Joselo, se avanza en otra dirección. Esta parte le vamos a dar entonces la palabra al presidente de CLATE, Julio Fuentes. Tuve todo el tiempo para tomar agua y ahora no me ocurre. Bueno, compañeros y compañeras, bueno, muchas gracias. Compañeros que antes, bueno, se han expresado con su verdad, con su opinión, porque en definitiva este material, este libro, lo que emite acá son opiniones. Nadie se cree dueño de la verdad, visiones, de qué pasó, cómo vimos nosotros la cosa, cómo vimos que fueron produciéndose los hechos. Sí, hay una coincidencia tremenda. El año pasado, cuando presentamos la declaración de Montevideo y amparo del PIT-CNT, ese día estábamos de paro, y hoy que estamos de paro. Así que bueno, hay algunas cosas que por lo menos nos van marcando no sé si elegimos justo los días de los paros, pero yo creo que me parece bien. Nosotros por lo menos lo que entendíamos es que para comprender a los gobiernos progresistas, y pusimos el título progresista como una convención entre los que estábamos participando, para decir, bueno, ¿qué nombre le ponemos para más o menos referirnos a ellos? Y bueno, y se eligió este nombre de progresista, aunque a todos nos encajaba muy poco, digamos, y sabemos que todos los procesos, por supuesto, no son iguales. Yo, durante estos años, es el segundo periodo que voy a hacer, que estoy en la CLATE, o sea que durante los últimos 4 años, 5 años estuve en la CLATE, y bueno, todos los compañeros decían qué difícil debe ser, ¿no? Porque tantos países, estamos en 17 países, con la problemática de los trabajadores estatales de 17 países, debe ser muy difícil. Y la verdad que no, porque los problemas son absolutamente iguales. La receta es la misma, la forma de aplicarlo es la misma. Yo no sé, seguramente en algún lugar deben discutir todos juntos, porque les sale de película, realmente les sale bien. Pues, viene lo de la modernización, de este último año, la modernización, y vos vas a todos los países y ya se empezó a hablar de la modernización, crean áreas de la modernización del Estado, empezamos con la modernización, que no es más que ajuste, por más que le pongan ese título siempre en sentido positivo. Pero guarda, lo hacen todos los gobiernos. No es que hay un gobierno que lo hace y otro que no lo hace. Yo pongo la excepción de Venezuela por la situación muy particular en la que está, y Bolivia, porque a pesar de haber reformado la Constitución, nosotros los empleados públicos todavía no nos podemos organizar. Todavía no tenemos el derecho a organizar. O sea que tenemos algunos que otros problemas en Bolivia, ¿no? Es decir, con la Constitución anterior estaba prohibido por Constitución, ahora no está prohibido por Constitución, pero si vos vas a la Casa de Gobierno, donde gobierna el presidente Evo Morales, vos decís, bueno, acá los compañeros deben tener un sindicato, no pueden tener sindicato. ¿Ya? Estos son los problemas concretos que tenemos. Yo no pensé jamás que el gobierno argentino del presidente Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández iban a hacer ni la revolución, ni el socialismo, ni nada, porque además nunca se lo propusieron.
nunca ni lo dijeron, ni nada. Ahora, no pensé que nos iban a dejar en peor lugar que cuando empezaron, porque con el discurso que tenían, por lo menos decíamos, íbamos a llegar más o menos a mejorar la situación. Y en términos reales, desde la organización popular, si no salimos peor, salimos igual. Pero después todos los gobiernos, no, y que dieron algunas cosas, sí dieron algunas cosas. ¿Sabes lo que no nos dieron? Es poder. No tomaron una medida que representara darnos poder a las organizaciones populares. En la Argentina el sindicalismo, yo no lo soy, pero el sindicalismo es peronista en la Argentina. Y claro, cuando uno mira en la historia, claro, todo lo que el gobierno de Perón le dio a los sindicatos, y serían desagradecidos si los sindicatos no fueran peronistas, porque les dio poder, poder para luchar contra las patronales, porque no alcanza que te digan o que te hablen de lo nacional y lo popular, pero si vos no tenés, tu herramienta no se puede desarrollar, tu herramienta no tiene recursos, tu herramienta no tiene, elementos para poder dar la pelea. Nosotros, con el tema de Venezuela, a mí siempre me llama mucho la atención. La central bolivariana es pobre. Pobre. Uno se imaginaría, la central bolivariana se imaginaría una poderosa central obrera. Si el gobierno es un gobierno revolucionario, debería tener una poderosa central, con poder, con estructura, con capacidad para poder, porque a la hora de pelear no alcanza con tener solo ganas. Nosotros sabemos que puedes tener ganas, pero necesitas locales, vehículos, estructura económica. ¿Cómo le da la pelea a los patrones? Solamente con la voluntad. Necesitas tener sindicatos y organizaciones poderosas. Esta es la crítica que le hago con más profundidad a los gobiernos, que si el nombre progresista cabe, pero gobiernos que por sobre todo tomaron el discurso nuestro. Y en eso sí, yo juzgo con más severidad. ¿Sabe por qué? Porque ahora, por ejemplo, en Argentina, normalmente dicen, no, pero ustedes ya estuvieron. Y miren cómo terminaron. ¿Cómo ustedes ya estuvieron si nosotros no estábamos? Pero anda a explicar que vos no tenías nada que ver con todo eso. Anda en Brasil a explicar que vos no tenías que ver con el PT. No, ustedes ya estuvieron y miren cómo terminaron. Eso sí es una cosa que hay que criticarle, compañeros, porque es el turno, ese fue nuestro turno, lamentablemente. Fue así. Porque nosotros los pusimos al gobierno. Directa o indirectamente, queriendo o no queriendo, pero las luchas, nuestra resistencia de los 90 fue la base para que ascendieran estos gobiernos. Entonces, lo que no hicieron, lo que no nos ayudaron, lo que no se animaron, lo que no quisieron, lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros. A nosotros nos cargan este tiempo. El tiempo de los gobiernos progresistas nos lo van a cargar al campo popular y a la clase trabajadora. Por eso nosotros creemos que es clave, y ojalá este libro aporte a eso, a que no hay que hacer borrón y cuenta nueva, no pasó nada. Miren, en la Argentina, para dar un ejemplo concreto, Macri es malísimo, entonces vuelve otra vez Cristina, volvamos otra vez todo de vuelta, total, estos que están son peores que los que estaban antes. Así no podemos pasar la vida. Yo digo, hay que mirarse en Chile, y con todo el respeto por el compañero, pero hay que mirarse en Chile. No hace cosa que volvamos a una cosa de hoy Bachelet, mañana Piñera, otra vez Bachelet, otra vez Piñera, y terminemos en esta historia de que se habla distinto, uno ligado habla más de izquierda y otro más de derecha, pero a la hora de las medidas concretas es absolutamente lo mismo. Yo a eso le tengo miedo, por eso me parece que hay que ser profundamente crítico de lo que pasó, rescatando las cosas que se hicieron bien, en la integración hay un montón de cosas, y se encargarán quienes defiendan de darle valor a las cosas que se hicieron bien, pero hay que ser crítico, porque sí, porque lo que viene la derecha es mala, hay que bancar lo que nos está pasando, o porque la derecha que nos está gobernando hoy es mala, hay que volver a lo que nos pasó hace unos años atrás. Bueno, esto no tiene destino y acá no vamos a ir a ninguna parte. Nosotros esperemos que esto sirva para eso, para debatir, para ponernos en discusión, para cuestionar, y en particular
En el caso de ustedes, que el gobierno está acá, el gobierno no perdió las elecciones, no es el caso argentino, no es el caso del Brasil. Bueno, hacer lo que hay que hacer. La autonomía del movimiento sindical es clave y es fundamental. Si no tenemos un sindicalismo autónomo, no tenemos unas organizaciones sociales autónomas con capacidad de criticar al gobierno, de darle pelea, bueno, estamos absolutamente condenados. Eso sí creo que es el lado que nosotros tenemos que mirar. Una de las responsabilidades que hemos tenido durante todo este periodo, también adentro de las filas sindicales, es que era más cómodo ser amigo del gobierno progresista que enfrentar al gobierno progresista. Eso era más cómodo. Y lamentablemente gran parte del sindicalismo decidió estar al calor de los gobiernos progresistas. Le fue más cómodo estar al calor de los gobiernos progresistas que estar parado autónomamente y criticando. Yo lo vi en mi país. En mi país el sindicalismo autónomo que criticaba al gobierno era minoritario. Era minoritario, por más que al final se pudo hacer alguna cosa, pero fue minoritario. La mayoría del sindicalismo decidió decir, bueno, bancar. Bancar porque lo que viene puede ser peor. Puede ser peor y lo que viene va a venir y peor si lo que está es malo. Entonces, creo que, bueno, ese es nuestro aporte. Nosotros creemos que este libro debe servir para eso, para abrir un debate, para abrir una discusión. Porque la historia no se termina. La historia no se va a terminar. A los que creen bien lo dice, bueno, este es rico, ¿no? Este es millonario. Tenemos que citar un supermillonario para darnos cuenta que la lucha es clase, pues por ahí nos meten tantas fichas en la cabeza que por ahí creemos que la lucha de clase es una cosa del pasado, de los viejos zurdos que hablan esto de la lucha de clase. Bueno, no, los ricos también hablan. Y además dicen que nos van ganando. Y objetivamente nos van ganando. Entonces, a recomponer fuerza, a reagruparnos, a tener una mirada crítica de lo que nos ha pasado para poder seguir empujando para adelante. Bueno, gracias, compañeros. Bueno. Bien, compañeros, como bien se decía acá, el debate quedó abierto y bueno, vamos a continuar en este camino de avanzar hacia lo que nosotros llamamos la posibilidad de terminar con esta contradicción de entre el trabajo y el capital y fundamentalmente expresar la posibilidad de que tengamos una emancipación de la Claro, pero por nos vemos. Vaca. Ah, ojo, no me va a pagar. Mira acá, mira la cámara de Pedemón, que pasa Pedemón. Sí, está filmando. Seis y pico. Dice que le iba a poder